que somos libres para adorar al Rey de Reyes, que puedes bailar, aplaudir, brincar, si te quieras, pero no te quedes sentado, adora. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Por siempre. Yo comencé ahora mi cuarto año y estoy cogiendo una clase online en el colegio, ¿verdad? Y pues yo estoy emocionada, me gusta creerle ahora. Entonces, pues, tenía que enviar una asignación y no me salía el material. Yo senté a papi, senté a Fabiola, ellos me hicieron para enviarla a tiempo. Pues la envié, todo perfecto. El lunes, cuando me siento a chequear lo que había enviado, lo había enviado mal. Y no aceptaban asignaciones después de la fecha. Y pues yo me encontré bien brutal, yo me metí de pata, soy prepa, el primer error, de modo está preso. Pero está bien frustrada, tu papá no lo sabe. Entonces, yo
y el instructor de la clase envió un email ese día diciendo que iba a estar aceptando asignaciones después de la fecha, que todavía teníamos tiempo. Muchas gracias, Señor, gracias. So, llegué a casa, hice lo que tenía que hacer, envié las fotos y resolví. Entonces el martes, eso fue el lunes, el martes cuando venimos al culto de oración, lo que Rosana estaba hablando, ¿verdad? Que en todo momento adoremos a Dios. En mi frustración, mira, yo estaba tan frustrada que yo no podía adorar a Dios. Yo tenía ganas de llorar, yo, ¿qué es esto? Pero di gloria a Dios y vi el amor de Dios y el cuidado de Dios, y Dios me recordó Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo pude ver el amor tan grande, porque pues en mi frustración yo dije, ya esto es un caso perdido, pues perdí los puntos, whatever. Pero Dios sabía que yo necesitaba esto, y así que el oro y vi el amor y el cuidado y el cariño de Dios. Así que te invito a que te vuelvas a poner de pie y cantemos y demos gracias por el amor de Dios. Gracias, papá. Señor.
propósito, estamos aquí reunidos adorando al Rey de Reyes, pero Él te quiere hablar también. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que Él te quiere decir? Yo dispuesta a escuchar lo que Él me quiere decir, estoy dispuesta a obedecer lo que Él quiere. Así que te invito a que hagas de esta canción una oración. Y el Señor tuyo somos, Él nos creó, así que debemos vivir para Él. Nos volvemos a ti. De nuestra rebelión a obediencia, regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti. De nuestra gratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumplí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Nos volvemos a ti. De nuestra rebelión a obediencia, regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti. De nuestra gratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Y aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Y aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Venga tu reino, como quieras. Tú eres el dueño y Señor, te amamos, Jesús. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Y aquí
niños pueden salir a su clase. En esta tarde el maestro de los niños va a ser el hermano Andrés Castro. Que Dios lo bendiga y lo use con poder. Gracias, Señor Jesús. En este momento quisiera, si son tan amables, nos vamos a la palabra del Señor, segunda de Corintios 5:14. Segunda de Corintios 5:14. Vive Jesús. Gracias, Dios. Quiero dar gracias al Señor por el privilegio y la oportunidad de estar en esta tarde compartiendo con ustedes y siendo portavoz de la palabra del Señor sobre este tema que, para serle honesto, no es que uno tenga experiencias o testimonios, al contrario, lo que he tenido es un desafío continuo, constante. En los últimos 2 o 3 meses he estado exponiéndome a leer, a recibir literatura, documentación que me ha retado, me ha desafiado y en muchas ocasiones me ha hecho sentir vergüenza. Vergüenza de mí mismo, vergüenza del cristianismo que vivo, vergüenza del testimonio. Y por esa razón quiero compartir con ustedes esta palabra sin dejar de decir que la palabra es de 2 filos. Siempre me va a cortar a mí primero. Señor Jesús, confiamos en tu palabra, en tu promesa, en el poder de la Escritura para revelarnos lo oculto, lo secreto, para revelarnos tu propósito y buena voluntad, para renovar el entendimiento y cambiar los pensamientos y para dejarnos ver lo que tú has determinado ser y hacer con aquellos que se acercan a ti, Señor. Te pido que derribes todo argumento, todo prejuicio, toda actitud de rechazo o de debate con el poder de tu palabra. Y te pido que nos concedas, comenzando conmigo, la sensibilidad, la honestidad y la transparencia para recibir esta palabra, Señor, y que la misma salga por mi boca con denuedo para que tu nombre sea glorificado y para que cada uno de nosotros reciba el propósito tuyo y tu manifestación para vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Padre, confiamos que así será, por Jesús nuestro Señor. Amén y amén. ¿Está conectado aquí? Sí. Ok. Tíralo para yo poderlo ver por dónde está. Ok, gracias. El tema que hoy estamos compartiendo, estaremos compartiendo y ministrando, yo le he llamado un llamado muy especial a vivir por y para Cristo. Y como les dije, es el resultado de la reflexión de varias semanas, leyendo, viendo videos, auscultando las Escrituras, inclusive hojeando un libro que compartió La Voz de los Mártires conmigo a través de la hermana Diane, donde narra historias de persecuciones del cristianismo desde el primer siglo, narraciones de personas que han pasado por este proceso y que realmente uno se estremece
como nos ha pasado aquí, cuando vemos algunos de esos videos, hay varios de ellos que yo no he podido resistir y mi corazón se ha quebrantado y he comenzado a llorar. Durante este fin de semana la temática a desarrollarse nos muestra algo que desde el principio nuestro ministerio se ha enseñado, y es el precio de ser cristiano. Nosotros hemos pagado precios que a todas luces no es alto en comparación con lo que otros pagan, pero para nosotros pensábamos que sí, que era algo, que era un precio alto. Déjenme chequear esto. Sí, ahora. El mejor precio. Me estuvo bien curiosa la cuestión de que cuando estaba buscando ese best price, apareció en especial, precio especial. Y realmente, amados hermanos, nosotros hemos recibido un especial en términos generales, en comparación con el precio que le ha costado lo mismo que nosotros tenemos. El mismo Dios, el mismo amor, la misma gracia, las mismas oportunidades. Pero el precio que nosotros hemos pagado es en especial. El Evangelio dice en Mateo 13:44: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿En qué consiste dicho tesoro? ¿Cuál es el precio que hay que pagar? ¿Qué implica venderlo todo? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar para obtener dicho tesoro? La Biblia también nos enseña en Mateo 6:21 que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Lo que implica que nuestra vida, esfuerzo, interés, sacrificio y gozo estará en aquello que le ponemos el corazón. De manera que cuando aspiramos, anhelamos y deseamos algo, la mejor forma de obtenerlos es poner el corazón. Y todo esto tiene que ver con el privilegio que Dios nos ha dado. Por eso es que el texto base de nuestra enseñanza es clave. ¿Cuántos de nosotros encontramos el tesoro? Vimos el rótulo de se vende y en verdad estamos dispuestos a pagar el precio. La semana pasada nuestro hermano Andrés en su prédica nos enseñaba, compartía con nosotros, hablando de este mismo pasaje escritural que vamos a leer en breve. Dice: porque el amor de Cristo, ¿qué? Nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, escuche bien, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando nosotros leemos este pasaje en otras versiones, quiero brevemente repasar algunas expresiones. En la traducción lenguaje actual, dice que el amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos, por lo tanto todos hemos muerto.
Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. En la Dios habla hoy, ese mismo pasaje dice: el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. Desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. Y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En la Reina Valera contemporánea, este pasaje dice: el amor de Cristo nos lleva a actuar así. Al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando nuestro hermano Andrés compartía el pasado domingo en su mensaje, en su prédica para la iglesia, sobre esta escritura, especialmente utilizó la expresión constriñe, y le pidió a Abigail que se pusiera de pie y él la abrazó. Y lo que implicaba ese abrazo no era el acto de amor, sino el acto de contrición. Contrición. Lo que significaba era que si Abigail quería moverse para un lado, no le era fácil moverse porque había algo aferrado a ella. Algo que le limitaba en sus acciones. Pero a la misma vez es la seguridad de que saber de que tienes un cordón de 3 dobleces. Él nos instruía sobre este pasaje bíblico y decía que se utiliza la palabra sunetro para hablar de constreñir, y lo que significa es apretón fuerte hasta el punto de la angustia, para mantenerse unidas, para mantenerse siendo parte la una de la otra. Y cuando nosotros vamos a esta escritura que estamos usando como base para el mensaje de esta tarde, nos damos cuenta que Dios, por medio de su amor, eso es lo que hace con nosotros, nos constriñe. Él se aferra a nosotros. Eso significa mucho. Claudina tiene una canción, Su obstinado amor. Y nosotros escuchamos esa canción y decimos: porque Él me ama de tal manera que se aferra a mí. Y eso es algo que nosotros no lo entendemos, hermano, a menos que lo vivamos, a menos que de verdad estemos dispuestos a dejar que Él se aferre a nosotros de tal manera. La única manera de nosotros poder cumplir la segunda parte de este pasaje escritural, que dice que si uno murió, luego todos mueren, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, es cuando nosotros dejamos que Él nos abrace, se aferre a nosotros, y nosotros, aún a sabiendas, nosotros nos dejemos abrazar de tal manera. Y este pasaje escritural me llevó a mí a un reto y a un desafío, también a una confrontación. ¿Hasta dónde yo me he dejado abrazar? Solo le di la mano. El que da la mano a otra persona tiene flexibilidad, tiene libertad. Quien abraza y suelta rápidamente no pierde su libertad. Quizás por una décima de segundo se siente apretado. Y la pregunta es si esa es la clase de amor que nosotros hemos tenido y establecido con el Señor en esta hora.
o si hemos dejado que el amor de Dios realmente nos constriña, se aferre a nosotros, al punto que ese apretón pueda representar un reto, un desafío, una inmovilidad, una impotencia, un malestar. Aquí hay gente que no se deja abrazar de nadie. No levanten la mano, pero yo sé que las hay. Y hay gente que se dejan abrazar de todo el mundo, pero nada de eso de estar apretadito. Esto es abrázame y suéltame. Pero Dios no quiere establecer esa clase de relación con nosotros, sino que cuando Él fue a la cruz del Calvario, cuando Él derramó su sangre preciosa, como decía la hermana Alpi esta mañana, lo hizo porque quería establecer una relación duradera, permanente, para toda la vida. Y eso lo que implica es que Él se aferra a ti y no te va a soltar. Y eso es bueno cuando hablamos de prosperidad, cuando hablamos de bienestar, cuando hablamos de cosas maravillosas y de riqueza y de abundancia y de cosas que nos hacen felices. Pero no deja de ser menos cierto cuando nos expone a retos y a desafíos que retan, que desafían nuestra seguridad, que establecen inestabilidad en nuestra forma de pensar y aún en nuestras emociones. En Romanos capítulo 14, hay una expresión famosa que dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hace unos minutos atrás estábamos cantando una canción, tuyos somos. Y de pronto yo tuve que guardar silencio y decir, Señor, ¿de verdad soy tuyo? ¿De verdad soy tuyo? ¿De verdad estoy dispuesto a vivir / morir por ti, para ti? ¿O soy parte del especial que se predica en la mayoría de nuestras iglesias, del especial que nos ofrecen cuando nos convertimos? Ven a Cristo y todos tus problemas se resolverán. Busca de Dios, porque los que buscan de Dios no tienen problemas. Yo no sé, el que predica eso es un mentiroso. Pero a veces nosotros lo hemos predicado, incluyéndome a mí. Y yo me tiro al medio, hermano, porque yo quiero que ustedes entiendan bien que la palabra de Dios corta para los dos lados. Y cuando la palabra me reta, me desafía y me confronta, y yo me miro en ese espejo, yo digo, Dios mío, yo necesito volver al primer amor. Yo necesito volver al cristianismo de la palabra, de la Biblia. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. ¿Cuántos de verdad vivimos para el Señor? Y a mí no me interesa predicar un mensaje bonito en esta hora. A mí me interesa que cada uno de nosotros tenga un tiempo de reflexión interna, de autoevaluación. Porque cuando hablamos pensamos en los mártires, pensamos en la muerte, pero es que todos los días somos llamados a vivir muriendo. Decía esta mañana, morir es lo más fácil, se acaba todo.
Pero vivir muriendo es como el dolor de muela, que es un malestar que está ahí. Mira, yo me saqué un cordal el lunes, todavía a mí me late esa sección. Todavía a mí me molesta la encía, todavía siento momentos en los que digo, wow, ya llevo una semana y eso está ahí y no me lo puedo sacar. Así que si Dios en realidad lo que me está llamando es a vivir muriendo, entonces, ¿cómo yo puedo morir? El mundo y todos sus sistemas no pueden entender esto. De hecho, en algún momento dado yo pensé, vamos a estar transmitiendo y hay gente allá afuera que no están en el contexto de lo que estamos hablando y que cuando oigan esta expresión lo que pueden pensar es que nosotros vamos a hacer lo que hicieron aquellos cristianos en Texas o lo que hicieron en Guyana, que se tomaron un juguito y nos vamos a suicidar todos. No, yo no estoy hablando de esa basura. Yo no estoy hablando de suicidar. Yo estoy hablando de que vivimos todos los días como si fuera el último, de que vivimos entregando el propósito de nuestra vida. Yo estoy hablando de que nosotros todos los días, el Señor nos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y negarse a sí mismo es morir. Y eso es un reto y es un desafío del día a día. Exponerte al vituperio, exponerte a la crítica, exponerte a la censura, exponerte al rechazo, exponerte a que se te vayan de la mano oportunidades. Y tú dices, wow, este es el momento. Tengo un amigo que me dice, pastor, me acaban de ofrecer un trabajo en un lugar promoviendo y haciendo un tipo de negocio que va contra mis principios, pero me paga bien bueno y me dan tantos beneficios. No sé qué hacer. ¿Qué usted cree? ¿Qué usted piensa? Si usted está desempleado, si la cosa no está bien y de pronto aparece el empleo con el salario ideal, con los beneficios ideales, lo único que tienes que negar cierta área de tus principios, cierta área de tus valores espirituales y tienes que decir, wow, Señor, te deshonraría. Por muchos años tuve una amiga, esto es irónico, que era la gerente de distribución de Bacardí, Puerto Rico. Ella era la que ponía el ron Bacardí en todos los negocios de este país, del mundo entero. Pero era una fiel pentecostal. ¿Y sabe lo que me explicó? Yo no le digo a la gente que beba. Usted puede reír. Es real. Qué fácil justificamos. Resolvemos el dilema. Asumimos la actitud de que esto está bien, porque esta es la provisión de Dios para el sustento de mi familia. ¡Auch! ¿Cómo jugamos con la Escritura? Jugamos con la voluntad de Dios, jugamos con las enseñanzas de la palabra. Para seguir viviendo y no tener que morir, o por lo menos que no duela tanto.
Hay quienes quieren alcanzar un título, se esfuerzan, se sacrifican y persiguen su meta. Hay otros que quieren obtener riqueza igualmente y están dispuestos a exponerlo todo. Hay quien se enamora de una persona y está dispuesta a muchos sacrificios por mantener esa relación al costo que sea. Tú sabes lo que es que este hombre, esta mujer está orando para que Dios le traiga el hombre de su vida para casarse, porque no quiere seguir viviendo en la soledad de la soltería, porque así es como lo definen. Pero están dispuestos a casarse con el yugo desigual de su vida, que le va a hacer la vida cuadritos en muchas cosas, y que lo primero que va a hacer es tratar de poner un impedimento para que no venga a la iglesia, no busque a Dios, no tenga una relación, porque al principio todo es un mamey, todo es fácil. No, pastor, nosotros no vamos a interferir en eso. Sus creencias son sus creencias. Pero de pronto le dice: tú te estás volviendo muy fanática. No, tú no puedes ir a ese culto porque este es mi día personal, tú tienes que estarlo conmigo. No, tú no puedes servir en la iglesia porque no quiero que te fanatices. Y poco a poco vas mudando tu territorio, vas mudando tu corazón y vas soltando. Pero decimos que si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, cuando no es cierto. Vivimos para nosotros y no estamos dispuestos a morir por la causa de Cristo. Amados, todos recibimos el mismo llamado. Y yo quiero que usted sepa que este llamado no es solo para los creyentes que vienen a la Catacumba 20. Este llamado es para todos los seres humanos, incluyendo los que no le sirven al Señor. Y el primer llamado es que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y ¿sabes qué? Ese principio no solo es una verdad para nosotros, es una verdad para los que no conocen al Señor. Para aquel que practica el deporte, ganar la medalla, llegar a la Olimpiada, ahí está su corazón y se va a lanzar hasta que no obtenga la medalla. Algunos de ellos son tan necios que se meten en anabólico y droga. Gente que no tiene ninguna necesidad, pero como ellos quieren la medalla, el gozo de la medalla le dura 2 horas, 3 horas, hasta que descubran que está bajo los efectos de sustancias narcóticas y de sustancias adictivas. Y de pronto, cuando lo descubren, perdieron el premio. Todos recibimos el mismo llamado. ¿Sabes qué? Desde el mismo principio, Adán y Eva recibieron el mismo llamado. No debe de extrañarnos que en el pasado hombres de Dios cuyas historias están registradas en la Biblia y cuyo resumen está en Hebreos 11, cuando se habla de los héroes de la fe, estos hayan estado dispuestos a pagar el precio más alto para obtener el premio de la soberana vocación. Abel entregó su mejor cordero al sacrificio. Noé construyó un arca para protegerse del diluvio. Cuando no llovía, coexistía la lluvia. Yo no me quiero imaginar el día que a nosotros se nos pida que prediquemos algo que no existe. A veces sucede que tú comienzas a declarar en el nombre del Señor sanidad sobre un enfermo y el enfermo cada vez empeora. Y todo el mundo te ataca. Todo el mundo te ataca porque ninguno tiene la fe. Ninguno cree que es posible el milagro. Pero tú has recibido una palabra de parte de Dios que te dice: va a sanar. Y tú ejecutas esa palabra. Y actúas por la fe y la declaras por la fe.
y todo el mundo se te viene en contra, está en negación, está en negación. Este se quedó en un trip, no ve la realidad. Annalie, vimos el video ahorita. Yo lloré, no por lo que ella sufrió. Yo lloré cuando a ella le dijeron, por tu culpa murió tu familia. Si yo no le hubiera predicado a Cristo, si yo no hubiera obedecido a Dios, ellos estarían vivos. Eso es lo que te están diciendo. Ouch. Eso fue lo que vivió Noé. Viene un diluvio, construye un arca. ¿Qué estás loco? ¿Qué te pasa, mijo? Dime que te metiste. Abraham abandonó su familia y caminó por el desierto para encontrar una tierra prometida para él y su descendencia cuando ni siquiera tenía hijos. Peor aún, cuando ni siquiera tenía la capacidad de poder procrear. Y luego Dios le hace una promesa de que tendrá descendencia. Si usted lee los capítulos del 12 al 16 o 17 aproximadamente del libro de Génesis, donde se habla de esta historia, se registra que desde el momento en que Abraham recibió la palabra al momento que nació su hijo, pasaron 17 años. De eso es que estamos hablando. Sara, prepárate que vamos a tener, ahí viene el nene, y allá él, y no existían pastillas de esas que ayudan, allá él dando lo mejor de sí. Y pasaron 17 años. Que si, dice la Escritura, que si el cuerpo de Sara no soportaba cuando recibió la palabra, al punto de que ella se rió y dijo, muchacho, esto está difícil, misión imposible, si mi cuerpo ya no funciona, ¿cómo callo voy a ser madre? Pero Dios es fiel a su palabra. Pero ¿sabes qué? Abraham tuvo que ser fiel, diciéndole a Sara, hoy es el día, prepárate, acuéstate temprano, que hoy es el día. Por 17 años. La pregunta es, ¿Dios cumplió su palabra o no la cumplió? Jocabed, madre de Moisés, recibió la orden en su corazón de preservar a su hijo. Cuando había un decreto del faraón de que todo niño varón naciera, tendría que ser asesinado. Y estos son los ejemplos bíblicos, pero cuando uno mira esos ejemplos bíblicos y mira estas historias y ve estos videos, se da cuenta que Dios no es diferente con estos de lo que fue con aquellos, y no es diferente con nosotros, porque todos recibimos el mismo llamado. Es un llamado a hacer, entregarlo todo, a decir tuyos somos, pero ejecutarlo en la realidad. Hebreos 11, 32 al 39, escuche bien, porque como decía Lian anoche, cuando uno pone el texto y el contexto histórico al pasaje bíblico, uno se da cuenta que no está hablando de que se me vació una goma en la número 2, de que estoy pasando hambre porque no fui un buen mayordomo de los recursos y gasté el dinero de la compra, lo gasté en otra cosa, sino que está hablando de gente que por la fe, que por la obediencia, que por obedecer la voluntad de Dios se expusieron. Dice, del 11:32 al 39 de Hebreos, dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría
contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, subraye esa, se hicieron fuertes en batalla, subraye esa, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, subraye esa, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres. Me quedo ahí. Porque si Dios es el Dios de la provisión, ¿cómo es posible que yo sea pobre? Los que tienen una fe muy grande dicen, no, eso es que no estás orando bien, eso es que no estás diezmando, eso es que no estás cumpliendo. Pobres, angustiados, maltratados. Y aquí viene la frase, de los cuales el mundo no era digno. Cuando miramos eso en el contexto, nos damos cuenta que lo que estamos viendo este fin de semana y nos estamos exponiendo en la palabra y en la enseñanza, que los videos que están compartiendo con nosotros basados en historias de la realidad, hermano, se ven bonitos, pero no son historias de Hollywood. Son narraciones de nuestros hermanos, dramatizaciones de hechos reales. Y esos son los que nosotros hemos visto. Hay historias que no se pueden contar. Hay historias que nunca alcanzaremos a saber toda la verdad porque nadie pudo registrar lo que en verdad pasó. Gente de nuestro tiempo, gente que son parte, cercanos, gente que son conocidos, gente que hemos visto, gente que desaparecieron. Todos los días desaparece gente. A nosotros no nos duele, muchas veces ni nos enteramos, nos llegan las cadenitas estas de oración. ¿A cuántos han recibido alguna vez una cadeneta de esas de oración? Y decimos, aquí viene otro más. Y la pasamos. Y ni siquiera le prestamos. Esta semana yo recibí 2 cadenitas de esas. Ore ahora mismo que hay una persona que se está llevando a cabo un juicio y es el momento donde o la liberan o la matan. Y tú dices, ahorita oro. De los cuales el mundo no era digno. La pregunta es si nosotros hoy somos dignos del mundo. El mundo nos ha ido acondicionando, la sociedad nos ha ido acondicionando y el evangelio que en muchas ocasiones se nos está predicando es un evangelio de acondicionamiento. Y eso es lo que le transmitimos a nuestros hijos. No, tú tienes que seguir las reglas del mundo.
no, tú tienes que obedecer a ese maestro, aunque él te está pidiendo algo que no deberías hacer, tú tienes que obedecerlo. Dios te entiende, hazlo porque Dios te entiende que tú en el corazón no lo quieres hacer. Ajá. Nos conformamos a este siglo. La palabra conformar significa que nos hacemos a la forma del mundo. Y es un reto, hermano, ser padre en este día. Criar jóvenes y adolescentes en este tiempo es un desafío. Jóvenes que están aquí en medio nuestro, ustedes van a experimentar grandes desafíos porque el mundo los va a querer conformar a como son ellos, a que ustedes hagan lo que ellos hacen, a que ustedes piensen como ellos piensan, a que ustedes sigan las filosofías que operan y gobiernan los sistemas de este mundo. Pero cuando usted lea el Evangelio se va a dar cuenta que el mismo Jesús fue expuesto al dolor, al sacrificio, de ser rechazado por los suyos, aún por los de su propia familia, que eventualmente terminaron sirviendo y siendo parte del reino. Maravilloso, pero la Escritura dice que ni aún su familia creía en él. Quienes juzgaron y condenaron a Jesús no fueron los romanos, fueron los judíos, los de su propia iglesia. Todos estos recibieron el mismo llamado que nosotros. Hay que aprender a vivir y a morir por Jesús, por Dios. En la actualidad existen sobre 250 millones de creyentes en diferentes partes del mundo, en más de 60 naciones, que sufren por la decisión de haber aceptado a Jesucristo y de aceptarlo como su Dios y obedecer la palabra del Señor tal y como fue enseñada. El término persecución implica que se cometen actos de violencia espontánea y deliberada contra estas personas para acallarlas, para inutilizarlas, para hacerlas reflexionar y cambiar en su forma de pensar. Existen lugares cercanos y distantes a nosotros donde por causa de la religión o por causas políticas, y uso la palabra política porque para algunas personas el reino de Dios es un acto político. Jesús, una de las cosas que decía que él hacía es que él era un revolucionario que venía a establecer otro reino. Así que más que por la religión, él fue juzgado por el gobierno romano porque él quería establecer otro sistema político. Y a veces el cristianismo, en la forma como está confeccionado, se interpreta como acciones políticas, al punto de que hoy en día en muchos pueblos y naciones el cristianismo es evaluado, juzgado como si fuera una banda de terroristas. Eso es. Y en la medida que nosotros nos aferramos a los principios de la palabra de Dios, más cerca se vuelve el juicio. Y nosotros no sabemos porque el internet es tan abierto, la realidad es tan abierta, que cualquiera sabe. Solo por jugar, escriba: voy a matar al presidente. Y usted se va a exponer al juego más caro de su vida y más doloroso de su vida, para que usted se vea cuán abierto es el internet. Escriba una palabra que suene a bomba en su Facebook, nada más, haga la prueba, claro, hágalo a su riesgo. Yo me salgo del episodio, después no diga: el pastor me dijo que lo hiciera. Pero las consecuencias las paga usted, porque usted lo hizo porque usted quiso.
Pero usted se dará cuenta qué abierto es esto. Nosotros somos cartas abiertas leídas por todos los hombres. Y si usted dice que es cristiano, hay un radar puesto sobre su vida y sobre la mía. Todos estos hermanos en más de 60 países, pueblos, tribus en el mundo están catalogados como enemigos del cristianismo. La mayoría se encuentran en Asia, en África, en Oriente Medio. Pero no es menos cierto que en Centroamérica, en Sudamérica y en Norteamérica también tenemos pueblos, municipalidades, gobiernos, entidades, empresas y comunidades que no son simpatizantes del Evangelio. Por tanto, se levanta contra cualquier persona o institución o entidad que les suene al Evangelio de Jesucristo. En los últimos 40 años hemos notado cómo sutilmente ha ido cambiando la mentalidad de los pueblos y de las personas, acercándose a un punto donde a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Por lo tanto, lo bueno que podía ser el Evangelio hoy en día es malo. Y se ha ido convirtiendo el cristianismo bíblico en una preocupación generalizada. En el momento en que usted dice, yo soy cristiano, te dice, ¿y de qué iglesia? Y cuando mencionas el nombre, dice, oh. ¿Y ustedes son de los que aceptan esto? No. Ponle otro checkmark. Y de pronto toda su familia empieza a monitorearle a usted y a cuestionar y a presionar y a pedir consejos de cómo te pueden disuadir de que tú no seas parte de allí. Los atropellos, el discrimen, el establecimiento de leyes que limitan y regulan la práctica de la fe, el rechazo por parte de entidades, comercios, clubes, medios de comunicación, incluyendo el Facebook. No se crea que el Facebook es para escribir lo que uno le da la gana. Hay ciertas expresiones que tú las pones en Facebook y te cierran la cuenta, sin preguntarte, no te dan break. Tú mantente genérico y mientras hables cosas lindas y buenas, todo el mundo está feliz. Tú escribes algo contra ciertas comunidades o algo que pueda ser interpretado como un mensaje de odio según ellos, quedaste frito. Vas a tener que buscarte, ¿cómo era que se llamaba aquello que existía antes, hace 30 años atrás? Antes de Facebook había algo. ¿Cómo era? MySpace. Vas a tener que volver a MySpace. Eso es para los viejos, los jóvenes no saben nada de eso. Ellos son de Facebook para acá. La única forma en que nosotros podemos sobrevivir a la presión que viene es entendiendo que Jesús estuvo dispuesto a morir por nosotros y ahora Él nos ha llamado a nosotros vivir o morir por Él. Cuando utilizamos el término vivir o morir, no hacemos la expresión en el único término de la terminación de una vida terrenal, sino más bien en el acto de atrevernos a ser diferentes, de atrevernos a preservar los valores, los propósitos de Dios por encima de los nuestros, el arriesgarnos a discipular a otros en los principios de la palabra de Dios, en la práctica de la obediencia al Señor. Segunda de Corintios capítulo 6, y estoy terminando. Segunda de Corintios capítulo 6, del 3 al 10. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad,
en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra o por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores pero siendo veraces. Wow. Como desconocidos pero bien conocidos por todos, como moribundos, mas he aquí estamos vivos, como castigados pero no muertos, como entristecidos mas siempre contentos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. El verdadero cristianismo, el llamado que se nos ha dado, incluye todas estas cosas. Todos recibimos el mismo llamado, pero no a todos se nos ha otorgado, se nos ha concedido el pagar el mismo precio. Por lo tanto, eso es gracia. Vuelvo de nuevo. Por lo tanto, eso es gracia. Eso es favor inmerecido. Eso es misericordia. Qué bueno que Dios nos ha permitido nacer en esta bella isla. Qué bueno que Dios nos ha concedido el que nuestros gobernantes hasta el día de hoy han honrado y respetado los principios de gobierno que son cristianos y que obedecen a la palabra. Qué bueno que todavía existe la libertad de que nos reunamos al aire libre y de que nuestros equipos no molesten a la vecindad. Pero entendamos que hay muchos de nuestros hermanos que no pasan por esta misma bendición, que el precio que ellos pagan es distinto, que la comodidad que ellos experimentan no es la misma, o la incomodidad no es la misma. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. Hay una expresión maravillosa que por años yo la había interpretado por su última parte, pero que, como les dije, cuando uno empieza a estudiar la Escritura en el contexto histórico se da cuenta de que esto es mucho más amplio de lo que yo había concebido. Siempre decía, Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. Tremendo. Pero cuando tú lees el verso dice, no temas en nada lo que has de padecer. Si Rubén estuviera aquí diría, atángana. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¡Toma! Para que seáis probados. ¿Cómo? Es Dios. Y tendréis tribulación por 10 días. Sigue. Entonces viene la famosa expresión, ser fiel hasta la muerte. ¿Tú sabes lo que eso quiere decir en ese contexto? Que la tribulación se acabó porque te llegó la muerte. Ouch. Así es fácil. Para mí, y quizás puedo decir que soy un bocón, y Dios no toma en cuenta mis palabras. Pablo decía, el morir es ganancia.
Después de muerto, que me golpeen todo lo que le dé la gana. Que me cremen si quieren. Después de muerto. Antes no. ¿Me están entendiendo? Después de muerto, pues, que peleen todo lo que le dé la gana. Yo no lo siento, ni los escucho, ni los padezco. Oye, pero vivo. Esos 10 días antes. Ahí es que la piña se pone agria. Que cuando te pellizcan te duele. Que cuando te pagan la colilla del cigarrillo en la mano te arde. Que cuando matan a tus hijos frente a ti, tú quisieras 1000 veces que fueras tú. Yo me quedo sin palabras. Ahora digo yo, oren por mí para que yo sea valiente, para que yo ame al Señor tanto y tanto y tanto y tanto. Y si algún día me visitara esa situación, yo sea fiel hasta la muerte. Yo no sé si tú sientes lo mismo que yo, pero realmente este mensaje, esta enseñanza, todo lo que hemos estado viendo, exponiéndonos, lo que vamos a seguir viendo, es un desafío, es un llamado excelente. Y que entendamos que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Puestos de pie. Yo no voy a hacer ningún llamado porque el llamado está planteado frente a nosotros. El llamado lo planteó el Señor cuando te dijo, ven, sígueme. Pero si yo te llamo a una reflexión de si estás preparado, si en verdad quieres vivir para Él y estás dispuesto, si es necesario, morir para Él. Si el Señor te pidiera tu vida como la hermana, creo que era Sara ayer en el video. Sí, Señor, te doy mi vida, pues me das tu esposo. Sí, Señor, punto. Te damos tu esposo. Me das tus hijos. Me das tus nietos. Ay, ay, ay. Señor, venimos con humildad delante de ti, con reconocimiento de quiénes somos, Dios. El llamado está frente a nosotros porque tú lo hiciste desde el principio. Y es un desafío que a nosotros nos toca cada día. Y aunque por años lo hemos ignorado y hasta lo hemos dejado de enseñar y predicar, no deja de ser cierto y verdadero. Es por esa razón que en esta hora venimos a tu altar para decirte, Dios, ayúdanos a amarte con todas las fuerzas de nuestro corazón, a servirte con toda nuestra pasión, a entender que si tú moriste ahora, nos toca a nosotros estar dispuestos a poner nuestras vidas por ti. Y entiéndase que poner la vida no solamente si llegara a la muerte, es mientras vivimos. Cada día, cada momento, cada situación, cada reto, cada desafío, cada llamado a la obediencia. Espíritu de Dios, ayúdanos.
Señor Asmi nos decía en esta tarde, esta mañana, que solo el Espíritu Santo nos da la fuerza y el poder. Hoy invocamos la fuerza y el poder de tu Espíritu, Señor, para que sobre nosotros nos dé poder para ser testigos. Testigos a la gloria de tu nombre. Anhelamos, Señor, en lo más profundo de nuestro ser, que si llegara el momento en que tuviéramos que elegir, podamos hacer la elección correcta. Que si llega la tentación de sucumbir, podamos determinar obedecerte a ti a pesar de las circunstancias. En el nombre poderoso de Jesús. Es el anhelo de nuestro corazón que esto acontezca para la gloria de tu nombre. Para que el precio pagado en la cruz no haya sido en vano. Para que cuando nos reciban en las moradas celestiales, nos encuentren, Señor amado, y que podamos ser dignos de entrar y estar debajo del altar de Dios, esperando por aquellos que vienen, que también igualmente han puesto sus vidas a lo largo de la historia de la humanidad. Te lo pedimos con todo el corazón en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Que así sea, Padre. Vamos a dar un aplauso al Señor. Pueden sentarse. Vamos a ver dos videos. No me acuerdo los nombres, el de Corona, así. Borocha. Estoy preso por hablar con otros acerca de Jesús. ¡Hey! Sí, tú, ven, vamos, levántate. Oye, eres un espía. Escribe tu confesión. Ahora, ¿entendiste? ¿No oíste? Quiero que la escribas. Confiesa, o yo mismo haré que te dispare. Confiesa. No sé por qué no ordenó matarme. Solo durante los interrogatorios salgo del aislamiento en solitario. ¿Tú crees que alguien se acuerda de ti? Pierdo la esperanza y temo haber sido olvidado. ¿Sigues pensando en la Biblia? ¿Crees que eso te va a ayudar? Recito versículos de la Biblia, pero las palabras son cada vez más difíciles de recordar. Puedo soportar la tortura, la inanición, pero necesito mi Biblia con desesperación. Todos los días oro una y otra vez para que Dios me dé una Biblia. Al fin tengo una oportunidad. Los interrogatorios terminaron.
y los guardias confían en mí para que recoja leña en el bosque. Trabajando lo más rápido que puedo, recojo la leña necesaria para 2 días. Llevo una parte a la prisión y dejo la leña restante en el bosque. Esto es lo que debo hacer. Es muy peligroso, pero Dios ha respondido a mis oraciones. Arriesgaré todo con tal de tener una Biblia. No quiero dejar a mi esposa, pero debo hacerlo o ella correrá peligro. Me es muy difícil dejarla. Dios contestó mis oraciones. Ya tengo una Biblia, pero debo ser muy cuidadoso. Encuentran mi Biblia, ¡Esta es una basura! mas no me doy por vencido. Te dije muy claro que no quería Biblias aquí. ¿Crees que esto te va a sacar de aquí? Voy a traer más Biblias. Voy a leer la palabra de Dios cada vez que pueda. Entonces llegaron las ¿Qué es cartas. eso? Todas estas cartas están dirigidas a ti, y esta igual, y aquella. Todas son para ti. Cartas para mí. Cartas de cristianos de todo el mundo. Dios no solo respondió a mi oración por una Biblia, me hizo saber que no he sido olvidado. Me alentó saber que tanta gente se acordaba de mí. Después de ir por más Biblias, todavía permanecí en prisión 10 años. Leer mi Biblia me animó para no darme por vencido. Me decía, sigue, 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 sigue. Gracias a mis hermanos y hermanas en el mundo entero que oraron por mí. Claro, agradezco mucho a Dios nuestro Señor y a ustedes de nuevo. Muchas gracias a todos. Me dice, por una Biblia. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Vieron el valor de las cartas? Aquí está Lee y Ashby esperando. Tienen una no se vaya de aquí sin esto. Llénela, escriban. Usted no sabe dónde va a llegar, pero Dios sí sabe. Y se sabe también porque Dios sabe lo que va a hacer con ella. Y cómo eso va a representar ánimo. Qué bonito el gesto cuando él se rió, a pesar de ser castigado y penalizado, pero él se gozaba. Se gozaba por las cartas. Y los otros se reventaban, pero él se gozaba. Vamos a ver este último video.
Luego tenemos un momento de oración. Adina. Hopelessness and despair. These are the words that best describe the current situation in Iran. As a result, Iran has one of the highest suicide rates in the world. Hi, my name is Hormoz Shariat, and I'm the president of Iran Alive Ministries. What you're about to see is an actual story that happened here during the broadcast at Iran Alive. This is a story of a life transformed by the power of the gospel. Watch this, and I will see you after the video. و حتی مثلا از سن 4-5 سالگی شروع کردم نماز رو یاد گرفتن و مثلا قبل از اینکه وارد مدرسه بشم سوره های قرآن رو کردم. دین هستن، اینا خیلی جستجو مغزی ما رو میکردن و اگر هم یه همچین چیزی میشنیدم خوشحال میشدم، ولی همیشه به ما میگفتن حتی اگر یه مسیحی رو بکشیم وارد بهشت میشیم و برای همین بیشتر تلاش میکردم که قانونهای مذهب رو دقیق‌تر انجام بدم. فکر میکردم وضو اشتباه گرفتم، دوباره هی میرفتم وضو میگرفتم، شاید این مثلا برای یه نماز 10 بار تکرار میشد که من میرفتم وضو میگرفتم و برمیگشتم و مریضی روحی هم که گرفتم، افسردگی وحشتناکم بودم. احساس کردم که هیچ وقت به خدا نرسیدم و مامانم تو حالت مرگ بود، خیلی هم وابسته بودم به مامانم و گفتم که من خودم رو میکشم اگر اجازه ندید تو خونه این کار بکنم، بیرون از خونه خودکشی. تو آینده داری اونجا و گفتم باشه اگر دوست داری با هم خودکشی کنیم. My brothers and sisters, I'm with you tonight. The Lord has a special message for you tonight. If you're hopeless, if you're oppressed, if you're planning to commit suicide, the Lord says stop. He has a hope and a future for you. If you're planning to kill yourself, stop and call me. و برای این ساعت با که شما صحبت کردم. کاری که کردم انجام میدم و اگر تو بخوای پشیمون بشی من خودم تنها این کار میکنم. وقتی که رفتم توی اتاق دیدم مامانم داره دعای توبه رو میکنه و خیلی عصبانی شدم. به من نگیان نه شوهرش میگه نمیخوام باش حرف بزنم نمیخوام قفل کن بگم خدا برده نمیخوام نمیخوام خیالت رو بیاره هرمز هم کیه شاورم کن کشی هرمز کیه ولی شما علی کسی When I talked to her, she was cold, she was fighting, and she told me very proudly, I'm going to kill myself, and your Jesus cannot do anything for me. After about an hour of argument with her, and I couldn't change her mind. You said it yourself. Allah has done nothing for you. Give Jesus just one chance. You can always kill yourself next week. وقتی که این فکر اومد توی سرم گفتم این بهترین راهی که یه بار دیگه تا آخرین لحظه برگردم به الله خدمت کنم. She was thinking, okay, I'll pray, and next week, this time, Jesus had not done anything for me. I'll call live on the air and I tell everybody, look, I tried Jesus for a week and nothing has changed, and I'm going to kill myself tonight, and I will do it on the air. و بعد از یک هفته که خودکشی میکنم حداقلش اینه که وقتی به حضور خدا میرم میگم آخرین کارم رو برای تو انجام دادم.
فردا صبحش که از خواب بیدار شدم ساعت نیمه شب بود که از خواب بیدار شدم دیدم که مامانم خیلی راحت داره تو خونه راه میره و دیگه اونطوری نیست که تعادل نداشته باشه یا دستش رو جایی بگیره. گفتم ما باید سریع بریم بیمارستان و وقتی که جوابو سریع گرفتیم دکتر گفتش که فقط میتونم بگم یه معجزه شده چون هیچ اثری از بیماری MS نیست. چجوری میشون؟ شما خودتون گفتین که ایشون ترمینال فقط میشون یه معجزه است و به یه امام دعا کردیم. شما کجا نشون دادید؟ خانم این شبیه یک معجزه است. این یک معجزه است. ما اصلا به هیچ امامی دعا نکردیم. به عیسی مسیح دعا کردیم. Wasn't that amazing? This is just one of the many testimonies that we receive here at Iran Alive on a regular basis. There are thousands of Pedinas in Iran ready to hear the gospel, give their hearts to Jesus, and dedicate their life to serving Him. They're ready not just to be saved, but like Pedina, become agents of transformation in Iran. Iran is ready for Christ. Over the last few years that we have been on the air, we have documented over 22,000 decisions by Iranian Muslims who have contacted us to follow Jesus. Would you join us in transforming Iran and impacting the whole Middle East with the gospel? The opportunity is here, but the time is short. I pray that the Lord will prompt you to join us in this exciting and amazing adventure. I look forward to hearing from you. Together with the Lord, we can make history. El poder de la oración del justo hace la diferencia para miles de personas todos los días. Pero para eso hay que orar. No es mirar solamente, hay que llevarlo a la práctica, hay que llevarlo a la oración. Vamos a estar en pie. La situación de Padina era difícil para ella. Y cuando ella había determinado suicidarse y acabar con todo, llegó la palabra de la oración. Llegó la oportunidad del desafío de Dios. Y Dios trajo la respuesta, y lo que el Islam no pudo hacer, lo hizo el Señor. Ella es un testimonio vivo. Muchos de nosotros somos testimonios vivos. Me atrevería a decir que todos. Pero ahora nos toca hacerlo por los demás. Lo que hicieron por nosotros, hacerlo por los demás. Si usted conoce a alguien por quien usted quiere orar, yo le voy a pedir que pase aquí al frente. Es un acto de fe para orar juntos. Alguien con una situación, alguien con un problema, alguien con una condición, alguien con una prognosis clínica, alguien en alguna parte del mundo que necesita exponerse a la palabra del Evangelio, alguien que necesita salvación, alguien que necesita urgentemente a Jesús. Y un niño en regazo está hospitalizado, necesita que Dios lo visite, necesita que Dios vaya allí, ponga su mano sobre él para que sane.
Señor, nos movemos hacia el frente como un acto de fe, creyendo a tu palabra cuando dice que si nos ponemos de acuerdo sobre cualquier asunto y oramos, tú lo harás, porque todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Así que en el nombre de Jesús oramos por nuestras amistades, nuestros familiares, por cada petición que está puesta, presentada delante de ti por mis hermanos. Oramos por este niño, Señor, que se encuentra hospitalizado en este instante, para que tu mano poderosa se extienda sobre él y él experimente sanidad. No pedimos que recupere, pedimos que sane. De la misma forma que pedimos por cada uno de nosotros, que recibamos la respuesta completa, total, en conformidad con tus promesas y con tu nombre, que es sobre todo nombre, para el cual no hay nada imposible. Así que desde el cielo di la palabra de sanidad, di la palabra de liberación, di la palabra de salvación, di la palabra de reconciliación, di la palabra, Señor, desde el cielo, y nosotros sabremos glorificarte y honrarte y dar testimonio de lo que tú has hecho. Rogamos por la familia de Che y Betsy para que reciban consuelo en medio de la situación de pérdida de don Jorge, Señor. Consuelo, fortaleza para ellos. Espíritu Santo, bendice a doña Lucy, cúbrela en el nombre de Jesús. Señor, queremos darte las gracias por todo lo que ha pasado hoy. Queremos honrarte por quien eres tú. Gracias por este día precioso en tu presencia. Gracias por la palabra que se nos ha ministrado. Gracias por los ejemplos, las vivencias, los testimonios. Gracias por quien eres tú, Señor. Gracias por la palabra que se le ha ministrado a nuestros niños. Confiamos que igualmente la reciban, la atesoren y la vivan en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Llévanos con tu presencia. Concédenos mañana poder llegar temprano igualmente para continuar con esta celebración y esta administración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Recuerden que mañana arrancamos a la misma hora de hoy. De 8 a 9 tenemos el desayuno. A las 9 arrancamos con el tiempo de oración y